El aire de la mañana traía el olor salado del puerto, colándose por la ventana entreabierta. 63 años hoy. Me quedé un momento sentada al borde de la cama, escuchando a las gaviotas gritar sobre el agua, dejando que su sonido me envolviera como un rebozo viejo y conocido. Antes, mi cumpleaños significaba el café con canela de Esteban, los cantos desafinados de Javier y los vecinos que llegaban con panecillos de arándano todavía calientes. Este año, la celebración la organizaron Javier y Daniela, aunque, en realidad, fue en mi propio comedor. Bajé las escaleras y apenas reconocí el lugar. Mi mesa de roble cálido estaba cubierta por un mantel de lino pálido, rodeada de sillas metálicas modernas que desentonaban con las paredes de madera rústica. Los estantes donde guardaba mis tazas de té descascaradas estaban vacíos, reemplazados por filas de tazones blancos idénticos. El cuarto olía ligeramente a una vela sofisticada. Nada de canela ni abrillantador de limón. Voces flotaban desde el pasillo. Caminé más despacio al escuchar el tono bajo de Daniela. «Se irá antes de que termine el mes», murmuró a una amiga. «Javier ya está hablando con un agente inmobiliario». Las palabras me golpearon como una ola fría. Pero no me detuve. Hace mucho aprendí que, a veces, el único poder que tienes en el momento es mantener la cara serena. Los invitados, casi todos amigos de Daniela, estaban de pie con copas de champán, charlando sobre escapadas de fin de semana y planes de remodelación. Tomé mi lugar al final de la mesa. La sonrisa de Daniela era amplia, casi frágil. Mientras llenaba mi taza de café sin preguntarme cómo lo quería, me concentré en el pastel de limón frente a mí, lo único que aún sabía ahogar. Después del primer bocado, quise otra rebanada. La mano de Javier se disparó, apartando el plato antes de que pudiera alcanzarlo. «Ya comiste suficiente», mamá dijo, con una sonrisita torcida. Una risa rápida y cómplice recorrió la mesa. Aunque ninguna llegó a mis ojos, puse las manos en mi regazo, sintiendo el ardor subir por mi pecho. Años de cumpleaños y cenas de Día de Acción de Gracias en este cuarto. Y aquí estaba yo, una idea tardía en mi propia casa. Doblé mi servilleta despacio, alisando los pliegues, sabiendo que recordaría este momento no por el pastel, sino por el silencio que guardé. Lo tragué, como se traga el primer sorbo de café amargo, y lo guardé con los demás. El resto del día seguiría su curso, pero algo en mí ya se inclinaba hacia lo que vendría después. Cuando Esteban y yo entramos por primera vez a este lugar, no era más que tablas desgastadas, pisos desnivelados y un porche que se hundía hacia la tierra. Él vio potencial. Yo vi un reto que valía la pena amar. Pasamos el primer verano plantando rosales junto a la cerca, mis manos en la tierra mientras él se balanceaba en una escalera, pintando las contraventanas de un verde bosque profundo para el otoño. El porche ya no crujía bajo nuestros pies, y nuestro primer día de Acción de Gracias aquí fue ruidoso, abarrotado y perfecto. Cada tabla, cada clavo, tenía nuestras huellas, hasta las baldosas de la cocina, colocadas una por una con música suave y roles de canela enfriándose en la encimera. Llevaban pedazos de nosotros. No era solo una casa, era una historia por la que podías caminar. Años después, cuando Javier pidió compartir la propiedad para que él y Daniela pudieran obtener un préstamo para remodelar, dije que sí. Parecía natural mantener la casa en la familia, dejarla crecer con la siguiente generación. Nos reunimos con un abogado. Empezamos los trámites, pero al llegar a la firma final, dudé. Le pedí al viejo amigo de Esteban en el bufete que guardara el documento sin firmar, por si acaso, no porque imaginara nunca esto, sino porque una vocecita dentro de mí susurró que el amor no siempre te protege del arrepentimiento. Esa caja fuerte sigue en el closet de mi recámara, abollada en una esquina, con la letra de Esteban en la etiqueta. Adentro, espera el título de propiedad, incompleto, intacto,
Con el tiempo, el hogar que conocía comenzó a cambiar. Primero, las fotos familiares del pasillo desaparecieron, reemplazadas por impresiones gigantes en blanco y negro de figuras que no podía nombrar. Mi sillón de lectura junto a la ventana de la bahía se esfumó un día. En su lugar apareció un estante de vidrio y acero, sin nada personal. Solo cosas que lucían bien en fotos. Las tazas de té de mi madre fueron empaquetadas sin preguntar, donadas antes de que pudiera decidir. Cada cambio era lo bastante pequeño para ignorarlo, hasta que juntos formaron un mapa de borradura. Aún camino por estas habitaciones sabiendo dónde descansaban las manos de Esteban. Pero últimamente me pregunto si el título en esa caja fuerte es más que una precaución. Tal vez sea lo único que olvidaron que aún tengo. Todo empezó con la recámara de huéspedes. Daniela, con entusiasmo ligero, me dijo que estaba pensando en crear un espacio para yoga. Señaló la habitación que usé por años, con su papel tapiz lila y el tocador antiguo que Esteban y yo encontramos en un mercado de pulgas. Accedí a prestarla, pensando que sería temporal. 2 días después, mi buró fue reemplazado por un tapete de yoga enrollado, y mis libros estaban apilados en una caja de cartón en lo alto de las escaleras del ático. El ático nunca fue pensado para vivir. El techo era tan bajo que tenía que agacharme en la mitad del espacio, y la única ventana temblaba con cada ráfaga fuerte del puerto. Me dije que era solo por un tiempo, que las familias se ajustan y cambian, pero la verdad era que me estaban empujando hacia arriba. Fuera de la vista, la cocina siguió. Había cada vez más cenas privadas para los amigos de Daniela, con bandejas de catering y mesas cuidadosamente decoradas. Me pedían, con dulzura pero con firmeza, que usara la cocinita de arriba esas noches, la que tenía una sola hornilla eléctrica y un refrigerador del tamaño de un minibar de hotel. Una tarde, tras un paseo por la playa para despejar la cabeza, regresé y encontré la puerta del cuarto de almacenamiento cerrada con llave. Ese cuarto guardaba lo poco que me quedaba intacto: álbumes de fotos, la colcha de mi madre, el tocadiscos de Esteban. Intenté abrir la puerta 2 veces, luego toqué. Nadie respondió. Más tarde, le pregunté a Javier. Apenas levantó la vista de su laptop. Daniela está organizando. Algunas de esas cosas ya no son necesarias. Esa noche, al dejar mi taza en el fregadero, lo vi un folleto brillante abierto en la encimera. Hacienda del Puerto. Tu puerta a una jubilación sin preocupaciones. La foto mostraba a una mujer de mi edad sonriendo, tomando café en un balcón que no era suyo. Me quedé allí un buen rato, con el zumbido del refrigerador llenando el silencio. No solo estaban moviendo muebles o redecorando, estaban haciendo espacio, sacándome a mí. Subí al ático, con la cabeza baja bajo las vigas, y pensé en la caja fuerte en mi closet y los papeles sin firmar dentro. Algo me decía que los necesitaría antes de lo que pensaba. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, saqué el banquito del closet del pasillo y alcancé la caja fuerte de Esteban en el estante superior. La abolladura en la esquina se enganchó bajo mis dedos, la misma abolladura que se hizo el día que nos mudamos, cuando Esteban la dejó caer en el porche y se rió de sí mismo. La llevé a la cama del ático y giré la llavecita de latón. Adentro, bajo los certificados de nacimiento y el reloj viejo de Esteban, estaba el sobre de Manila que no había tocado en años. Saqué los papeles. El traspaso de propiedad incompleto lucía igual que el día que lo dejé con el abogado. Mi nombre llenaba la línea del propietario. Las firmas sin completar. Pegada a la primera página había una nota amarilla desvaída, con mi propia letra de hace 7 años. No firmes si te tratan como invitada. Me quedé allí mucho tiempo, con el papel cálido bajo mis manos, la tinta nítida y segura. Me había dicho que era solo una precaución, algo que nunca necesitaría. Ahora se sentía como un salvavidas. A la mañana siguiente, llamé a Teresa Valdés.
Nos conocimos hace décadas, cuando ella aún trabajaba como asistente legal para el amigo de Esteban en el bufete. Ya estaba jubilada, pero su voz por teléfono era tan firme como la recordaba. «Trae los papeles», dijo sin dudar. «Tomaremos un café, en su mesa de cocina, con la luz del sol bañando la madera». Teresa leyó cada línea, sus lentes resbalando por su nariz. Cuando alzó la vista, sus ojos no tenían incertidumbre. «Legalmente, esta casa sigue siendo tuya, Maribel, 100%. Nunca cediste la propiedad». Una calma lenta y desconocida se extendió por mí. No era alivio exactamente, era algo más pesado, más firme. Teresa se recostó, cruzando las manos. «Podrías enfrentarlos hoy mismo y estarías en tu derecho, pero no es el movimiento más inteligente». Asentí. «No, todavía no. Hablamos otra hora», trazando lo que había que hacer, a quién contactar, qué reunir. Cuando me fui, el plan no estaba escrito, pero ya tomaba forma en mi mente. Solo necesitaba mantener la cara serena y los pasos quedos hasta que llegara el momento. Empecé pequeño, como si sembrara semillas que quería mantener en secreto. Cada noche, escribía en un diario de cuero, anotando cada desaire, cada cambio de tono, cada vez que mi nombre quedaba fuera de una conversación sobre mi propia casa. Fechaba cada entrada, apuntando quién estaba presente, qué se dijo y cómo se dijo. Las palabras se convirtieron en un mapa, un rastro en papel de la erosión lenta que pensaban que no notaría. A las 2 semanas, hice una cita en una clínica del pueblo vecino, reservándola con mi apellido de soltera. La enfermera tomó mi presión, revisó mis reflejos y me hizo un examen cognitivo completo: memoria, resolución de problemas, comprensión. Cuando terminó, el doctor sonrió y me dio el reporte. Sin signos de deterioro, función cognitiva excepcional. Doblé el papel con cuidado en una carpeta antes de irme. De vuelta en casa, recuperé el viejo reloj de porcelana de Esteban del estante del closet de blancos. Adentro, detrás de la carátula, coloqué una cámara Nani que pedí en línea. Su campo de visión cubría el comedor y parte del pasillo, suficiente para captar lo que sospechaba que pasaba cuando no estaba. No tardó mucho, una semana después. Revisé las grabaciones y vi a Daniela sentada en la mesa con 2 amigas, leyendo mi correo en voz alta con tono burlón. «Escuchen esto», se rió. Sosteniendo un sobre del banco, «¿Quién sigue escribiendo cheques?», rieron. Fuerte y despreocupado, como si las cartas fueran un juego de salón. Descargué los archivos en una USB y la etiqueté «Recibos de Impuestos 2017». Luego la guardé en el cajón del escritorio en la oficina, bajo un montón de recibos reales, sabiendo que nadie en esta casa tenía la paciencia para hurgar ahí para fin de mes. Mi diario estaba medio lleno, la USB bien organizada, el reporte médico guardado en una carpeta marcada. Seguros, todo estaba en su lugar. Ahora solo tenía que seguir sonriendo y dejarles creer que ya me había rendido. No fue difícil hacerles pensar que me estaba desvaneciendo. Empecé a dejar mis llaves en lugares obvios en la encimera, junto a la tostadora, y luego las encontraba con una sonrisa apenada. Entraba a una habitación y preguntaba, como si se me hubiera olvidado: «Ya hice el té». Cosas pequeñas, inofensivas en la superficie, pero suficientes para confirmar la narrativa que ya se contaban. El cambio en sus expresiones era sutil, pero claro. La voz de Daniela se suavizó en ese tono meloso que usaba con niños pequeños. Javier empezó a explicar las cosas 2 veces. Aunque no se lo pedía, los dejé. Cada vez que pensaban que me estaba apagando, sentía mi paso más firme. Mientras tanto, Teresa estaba ocupada, en su mesa de cocina. Deslizó un borrador hacia mí, una retractación completa de la copropiedad, citando un traspaso incompleto, coerción emocional y mal uso de la propiedad. Adjunto, un aviso de desalojo de 30 días. Su letra en los márgenes era clara y precisa, como cuando marcaba expedientes legales en casa. Me preparé en silencio.
Hice una lista de cada cuenta y servicio ligado a la casa El Banco, donde la hipoteca se pagó hace años, las compañías de servicios, la oficina de impuestos prediales. Anoté los nombres de los vecinos en quienes confiaba. El carpintero que arregló la baranda del porche. El jardinero que conocía los rosales de memoria. Cada noche revisaba la lista, imaginando la cadena de llamadas que haría una vez que los papeles se entregaran. Lo veía tan claro como el puerto en marea baja, las luces de esta casa brillando para mí otra vez. No como invitada, no como una presencia tolerada, sino como la dueña que nunca se fue. Me movía por los días despacio, con la cabeza lo bastante baja para parecer pequeña, con la sonrisa lo bastante cálida para parecer inofensiva. Pensaban que me estaba apagando, acomodándome a una rendición silenciosa, pero en el silencio yo me estaba armando, y con cada detalle en su lugar. La pregunta se acercaba no si actuaría, sino cuándo. Una semana después, la mesa estaba puesta otra vez, aunque no para mí. Javier lo llamó una cena familiar, pero las caras alrededor eran casi todas amigas de Daniela. Gente que no conocía la historia escrita en estas paredes. La charla era puro parloteo ligero y risas ensayadas hasta que Javier, con un vaso en la mano, se recostó en su silla y dijo: «Casi de pasada, hemos estado hablando con el banco sobre refinanciar la casa. Las tasas están demasiado buenas para dejarlas pasar». Su casa. Las palabras cayeron como un guijarro en aguas profundas, enviando ondas por cada momento en que me había mordido la lengua. Dejé mi tenedor, limpié la comisura de mi boca con la servilleta y me levanté de mi asiento. «Con permiso un momento», dije. Con la voz tan calma como la marea del puerto, subí. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué el sobre que Teresa me dio. Papel grueso, bordes nítidos, lo bastante pesado para cambiar el aire del cuarto al que entrara. Cuando regresé, la conversación se apagó mientras me detenía junto a Javier. Coloqué el sobre frente a él. «Para ti», dije. Deslizó un dedo bajo la solapa, entrecerrando los ojos al sacar la primera página. Su sonrisita vaciló. Luego se desvaneció por completo. Los papeles temblaron en sus manos mientras leía retractación legal completa de la copropiedad. 30 días para desalojar la propiedad. Al otro lado de la mesa. La copa de vino de Daniela se ladeó, el tallo chocando contra el plato al dejarla rápido. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz más delgada de lo que nunca la había oído. «Es un recordatorio», dije, mirando a Javier de que nunca firmé lo que era mío. Nadie habló. Hasta el tintineo de los cubiertos se detuvo. Javier hojeó las páginas restantes. Como buscando un resquicio escrito en tinta invisible, no lo había. El título, la retractación, el aviso final. Vinculante, innegable. Me senté de nuevo. Doblé la servilleta en mi regazo y tomé mi tenedor. El apetito no había regresado. Pero mi lugar en esta mesa sí. Mastiqué despacio, saboreando no la comida, sino la certeza de que el próximo movimiento era de ellos. El primer intento llegó antes del desayuno. Daniela apareció en la puerta del ático, con los ojos brillosos y la voz temblando lo justo para parecer espontánea. «Podemos arreglar esto», dijo. «No tenemos que irnos. Podemos quedarnos todos, hacer que funcione». La miré, viendo no las lágrimas, sino el cálculo detrás de ellas. «Daniela», dije con suavidad, «convertiste mi hogar en un lugar donde era invitada en mi propia vida. Eso no se arregla compartiendo un tejado. Para la noche». Javier intentó con su versión sin lágrimas, solo la voz que usaba cuando regateaba por un carro. «Mamá, no tenemos que hacer esto. Tienes la casa. Nosotros tenemos la casa. Podemos hacerla una cosa de familia otra vez». No alcé la voz. No lo necesitaba. «Una cosa de familia». Me mandaste al ático. Encerraste mis cosas y organizaste cenas en mi cocina sin decirme. No querías un hogar familiar. Me querías fuera. No tuvo respuesta para eso. A la mañana siguiente, caminé a la oficina de correos y envié una copia certificada de los papeles de propiedad
al banco que aparecía en los folletos de refinanciamiento que vi en la basura. Si ya habían empezado el proceso, ahí se detendría. Si no, no se atreverían ahora. Cuando regresé, vi a doña Rosa, la vecina, asomada por la cerca del jardín. «Qué bonito verte en el jardín», otra vez gritó. Ya era hora, sonreí, sacudiendo la tierra de mis manos. Se siente bien estar aquí. Las noticias corren rápido en un pueblo costero pequeño. Noté más saludos de los vecinos, pausas más largas en las charlas al pasar. No era lástima, era reconocimiento. La gente nota cuando alguien reclama el terreno que nunca debió perder. Esa noche, la casa estaba más silenciosa, no pacífica, sino expectante. Podía sentirlos midiendo su próximo movimiento, preguntándose si aún podría ceder. Corté un puñado de rosas del jardín y las puse en un florero en la mesa del comedor, dejando que su aroma llenara el aire que, por fin, me pertenecía otra vez. Empezó en silencio, sin anuncio. Cajas de cartón aparecieron en el pasillo, algunas selladas, otras abiertas con ropa desbordándose por los bordes. Escuché el golpe sordo de las patas de los muebles arrastrándose por el suelo y el ruido apagado de las puertas de los gabinetes al cerrarse. Daniela se movía rápido, con pasos firmes, la mirada fija en las tareas frente a ella. Si me cruzaba en el pasillo, no se detenía, no me miraba. Una vez, capté el leve aroma de su perfume en la entrada de lo que solía ser la recámara de huéspedes, ahora despojada. Javier trabajaba más despacio, se detenía en las cosas, sosteniéndolas un instante de más antes de guardarlas en una caja. Una tarde, lo encontré en el cobertizo del jardín, sosteniendo una foto enmarcada de hace años, yo con un sombrero de ala ancha. Él, de no más de 10 años, ambos sonriendo mientras nos arrodillábamos en la tierra junto al primer rosal que plantamos. Alzó la vista cuando me oyó. «Ahora lo entiendo», dijo, con la voz baja, casi cuidadosa. «Espero que sí», respondí. No había nada más que agregar. Asintió una vez, como sellando un acuerdo tácito, y envolvió el marco en periódico antes de meterlo en una caja. Los días se alargaron con el ritmo de su partida, cajones vaciándose, closets quedando huecos, espacios respirando otra vez. No hubo portazos ni voces alzadas, solo el lento deshacer de su presencia, como la marea que se retira de la playa para fin de semana. Sus cosas estaban apiladas junto a la puerta principal. Un camión de mudanzas esperaba en la entrada. Con el aire cargado del zumbido leve de su motor, Daniela salió sin decir palabra. Subiendo al asiento del copiloto, Javier se quedó un momento, mirando hacia la casa, y luego la siguió. La puerta se cerró tras ellos con un clic suave, y el camión se alejó por la calle hasta perderse. Me quedé en el pasillo, con el eco de sus pasos desvaneciéndose, y dejé que la quietud se asentara. El aire se sentía diferente, más ligero, sin cargas, y supe que era hora de decidir qué traería de vuelta a estas habitaciones. La primera mañana sola, abrí todas las ventanas y dejé que el aire del mar entrara, trayendo el sonido de las gaviotas y el leve toque salado. La luz del sol bañaba rincones que habían estado en sombra demasiado tiempo. Empecé por el pasillo, volviendo a colgar las fotos familiares que habían sido guardadas. Esteban en el porche con su café, Javier de niño con su disfraz de pirata en Halloween, el jardín en plena floración, un verano de hace mucho. En el patio, me arrodillé en la tierra donde crecían los rosales, plantando nuevas raíces. Sus espinas pincharon mis guantes, pero agradecí el piquete. Significaba que algo vivo estaba echando raíces otra vez. Abrí el taller de Esteban por primera vez en años, con el olor a aserrín aún impregnado en el aire, y comencé a limpiar el banco de trabajo, como si él pudiera entrar en cualquier momento y retomar donde lo dejó. Para la segunda semana, la casa ya no se sentía como un museo, se sentía mía. Inicié un club de lectura semanal para los jóvenes del pueblo, invitándolos a sentarse en la sala con libros gastados y chocolate caliente.
Sus voces llenaron el espacio con una energía que no sabía que había extrañado. Una tarde, Clara, la vecina, entró tímidamente ofreciendo ayudarme a hornear panecillos. Medimos harina, mezclamos arándanos y llenamos la cocina con el aroma cálido y dulce de la canela. Cuando se fue, llevó una canasta para su mamá, prometiendo volver la próxima semana. Esa noche, colgué el título de propiedad enmarcado en la pared sobre la chimenea. El papel era sencillo, tinta negra sobre blanco, pero cargaba el peso de cada decisión. Cada momento en que me negué a ser borrada, me quedé allí un rato, con la casa en silencio a mi alrededor, los rosales afuera atrapando el sol de la tarde, el aroma de canela aún flotando en el aire. Mi reflejo en el vidrio sobre el título me miró con firmeza.